Con relación a la clase de asepsia y antisepsia quirúrgica dictada en el primer día de clase de la cátedra de patología quirúrgica, tiene un significado simbólico emblemático y trata de inculcar al alumno con esta, digamos, con esta medida la importancia capital que tiene el manejo de la misma en cualquier acto quirúrgico, ya sea mayor o menor. También queremos nosotros dejar claro de que no pretende reemplazar, corregir conceptos vertidos en la cátedra de cirugía y anestesiología, todo lo contrario. Lo que pretendemos es reforzar los conocimientos emitidos por dicha cátedra en lo referente a la asepsia y la antisepsia quirúrgica. También debemos aclarar de que cuando se realizan actos quirúrgicos, algunos son tan exigentes, como en el caso de cirugía traumatológica o cirugía nerviosa, en donde la asepsia y la antisepsia quirúrgica es indispensable, es irreemplazable y no debe bajo ningún punto de vista pensar en realizar dichas cirugías si no se va a tener el manejo correcto de la asepsia y la antisepsia quirúrgica, porque va a provocar, ¿no es cierto?, posteriormente el colapso de la misma. En definitiva, nuestro objetivo también es de transmitir la experiencia personal del manejo de la asepsia y la antisepsia quirúrgica, de tal manera de que nosotros podamos mostrarle a ustedes cómo puede ser llevado adelante dentro de un quirófano en forma práctica, porque muchas veces podemos nosotros darle la importancia, pero no podemos decirle a ustedes cómo llevar adelante ese acto quirúrgico. Entonces lo que queremos darle es o transmitirles la experiencia práctica de su manejo, ya que pensamos, y vuelvo a repetir lo mismo, ¿no es cierto?, que es el pilar fundamental en todo éxito de cualquier tipo de cirugía, ya sea mayor o menor. Debemos comenzar con algunas definiciones, como por ejemplo esterilización. Es el acto por el cual se elimina o se disminuye la carga de gérmenes que contamina a un elemento de uso quirúrgico o a un ser vivo. De acuerdo a cómo realizarla y sobre quién se practica, ya sean seres animados o elementos inanimados, se divide en asepsia y antisepsia quirúrgica. La asepsia es la destrucción total de gérmenes o microorganismos a través de la acción de un factor físico, por ejemplo el calor en forma de aire seco, como lo que se produce a través de una estufa, que llegando a temperaturas de entre 150 y 170 grados durante una hora o a 180 grados durante 45 minutos, produce la destrucción de todos los agentes contaminantes de seres inanimados que se estufan o se esterilizan con la estufa. O bien también se puede hacer la utilización de la combinación del calor húmedo con alta presión, lo que se logra, ¿no es cierto?, en el uso del autoclave, para lo cual nosotros llevando a 2 atmósferas, es decir, a 125 grados con 2 atmósferas, durante 15 a 30 minutos produce la destrucción total de gérmenes de elementos que se esterilizan dentro del autoclave. Es decir, de que cuando hablamos de asepsia se habla de la destrucción total de las bacterias. Por lo tanto, con ella no quedan ningún tipo de bacteria, se destruye totalmente la bacteria contaminante. Pero por sus características, debido a que son elementos irritantes y a veces, digamos, representan altas temperaturas, sirven para utilizar elementos u objetos inanimados, como por ejemplo instrumental, campo operatorio, etc. La antisepsia consiste en provocar la destrucción o la disminución de la carga bacteriana contaminante a través de sustancias químicas denominadas antisépticos, los que se clasifican en dos grandes grupos. Los antisépticos se clasifican en dos grandes grupos: los antisépticos propiamente dichos y los desinfectantes. Los antisépticos propiamente dichos son sustancias que aplicadas a microorganismos lo hacen inocuo,
ya sea matándolo e impidiendo su desarrollo o crecimiento. Por lo tanto, se puede aplicar sobre tejidos vivos o seres inanimados, como por ejemplo puede significar, ¿no es cierto?, la piel del paciente a operar, que debemos, antes de su abordaje, debemos hacer la antisepsia de la misma, o bien eliminar las cargas bacterianas presentes en las manos del cirujano. Como ejemplo de esas sustancias, de los antisépticos propiamente dicho, tenemos a la povidona iodo, al peróxido de encilo, la clorhexidina y existen algunos otros elementos más. Los desinfectantes son sustancias químicas que destruyen a los gérmenes, destruyen por completo a los gérmenes, impidiendo el desarrollo de una acción, una afección séptica, pero tienen una particularidad, son irritantes. Eso van a ver ustedes cuando vean el mecanismo de acción. Por lo tanto, son aplicables únicamente a seres inanimados, no pueden ser aplicados a seres animados, es decir, a tejido vivo. Como desinfectante de uso frecuente en la antisepsia quirúrgica tenemos como ejemplo el paraformaldehído. Una vez que nosotros tenemos estos conceptos, para poder poner en práctica nuestro manejo de la sepsia y la antisepsia quirúrgica, debemos clasificar a los elementos quirúrgicos, lo que se clasifican en dos grandes grupos: resistentes a las altas temperaturas y se esterilizan con la estufa, y los sensibles a altas temperaturas y se esterilizan con paraformaldehído. Los resistentes a las altas temperaturas y se esterilizan con la estufa son aquellos elementos que tienen resistencia, en cierta manera, a la alta temperatura, como los paños o campos operatorios, la vestimenta, el instrumental, es decir, las pinzas, las toallas, los clavos para osteosíntesis, los alambres para ortopedia, etc. Y son sensibles, los elementos sensibles a las altas temperaturas, y se deberán esterilizar o se pueden esterilizar por paraformaldehído. Está representado, por ejemplo, por los guantes, taladros, las suturas de nylon, el látex para drenajes planos, cualquier elemento de plástico, como por ejemplo la bomba de Heimlich para realizar el vacío de tórax. Y fíjense ustedes que hay un elemento importante también, que es la pinza de electrocauterio, que viene digamos, también con un alambre, digamos, con una prolongación de plástico, que no puede ser utilizado con calor ni con la humedad. Como ustedes verán, dentro de la sensible a la alta temperatura existen elementos muy importantes que deberán ser esterilizados y que no pueden ser sometidos a la alta temperatura. Miren, el paraformaldehído, con relación a su origen y a su química, se caracteriza porque el formaldehído es un metanal, es decir, un gas de origen sintético, y se presenta generalmente en solución al 40%, que es lo que ustedes habitualmente se ven o ya vieron en forma líquida en histología, en patología general, y que se utilizan para la fijación de tejidos, digamos, de tejidos que van a ser estudiados histológicamente. Pero ese líquido, el formol puro, ¿no es cierto?, al 40%, que se presenta en forma líquida, tiene una particularidad: es capaz de polimerizarse fácilmente. ¿Qué quiere decir? Significa eso, que sus moléculas son capaces de unirse fácilmente y se transforma o se convierte en una forma sólida, y que está representado por comprimido de 500 miligramos, y que por evaporación dejan escapar el gas del formaldehído, y que muchas veces puede ser acelerado esa vaporización, sometiendo levemente a un calentamiento muy leve, y es el agente antiséptico por excelencia. La acción germicida es, miren, un potente germicida, eso es lo importante. Actúa sobre todo tipo de gérmenes, tiene una acción universal, inclusive contra espora, entra en contacto su forma gaseosa, el formaldehído mata todos los microorganismos durante 6 a 12 horas de exposición, son suficientes
para su destrucción, tiene, al ser gaseoso, un gran poder de penetración, pierde poca actividad en presencia de materia orgánica. Y mire, yo le voy a comentar algo personal, porque hace ya más de 30 años, 35 años que ejerzo como médico veterinario, siempre ejerciendo también la tarea de médico cirujano, haciendo cirugía. Y cuando comencé, allá por el año 82, 83, he visto la necesidad de desarrollar justamente la asepsia y la antisepsia quirúrgica, porque era lo que limitaba todo digamos, acto quirúrgico relacionado con la traumatología, que era donde uno comenzó a incursionar. Y había problemas en la esterilización de determinados elementos que son, digamos, sensibles a la alta temperatura. Entonces, la única forma era usándolo al paraformaldehído. Desde ese momento he sentido yo algunas voces de desacuerdo que cuestionaban el uso del paraformaldehído. Pues han transcurrido 35 años y todavía no he encontrado el elemento que pueda reemplazarlo. Por supuesto que tendrá alguna acción irritativa, y yo sé, por ejemplo, que cuando se utiliza en exceso en un ambiente, digamos, sometido a los gases del formol, como puede ser la sala de disección, algunas personas pueden sufrir alguna consecuencia en la mucosa pituitaria fundamentalmente, pero es cuando se mantiene durante muchas horas en contacto con los gases del formaldehído. Mientras que nosotros, en las maniobras de esterilización, digamos, del material quirúrgico, es rápido el manejo, y yo siempre sugiero de que se realice la colocación o la preparación, el manejo del paraformaldehído en forma rápida. Y de esa manera yo no he tenido ningún problema en los años que he utilizado. Y vuelvo a repetir, no he encontrado el elemento práctico que lo reemplace en la esterilización de los materiales quirúrgicos. Con respecto al mecanismo de acción, actúa sobre un grupo de aminos libres de las proteínas bacterianas, desnaturalizándola, provocando su coagulación. Por el hecho de precipitar y coagular la proteína, se comporta como irritante local para la piel y las mucosas. Por lo tanto, no puede ser utilizado en elementos vivos. ¿Cómo se presenta? La forma líquida se presenta al 40% en forma de solución de formaldehído, y que es la que se utiliza habitualmente, digamos, en los laboratorios de histopatología, en las salas de anatomía, etcétera, etcétera, pero que nosotros no tenemos necesidad de utilizarlo. Nosotros utilizamos la forma sólida, que es el paraformaldehído, y que se expenden en forma de tabletas de 500 miligramos y se emplea directamente como tal, como comprimido. Ahí ven ustedes la pastillita, ¿no es cierto? Con digamos, con el recipiente que lo contiene. ¿Cómo se administra? Para los objetos inanimados, la única forma es colocando la tableta en el recipiente cerrado de plástico, a manera de formar una cámara cerrada, a donde se realiza una pequeña cama de gasa, y debajo de la camita de gasa se colocan los comprimidos a razón de 1 gramo por cada medio metro cúbico, y un comprimido, es decir, un comprimido de 500 miligramos, esterilizan 250 centímetros cúbicos. Es decir, de que es bastante, digamos, potente, y tiene gran capacidad de cubrir la superficie para esterilizar. Para acelerar muchas veces la acción y para mejorar y estar más tranquilo, uno muchas veces puede acelerar colocando los recipientes estos bajo la acción del sol durante 1 hora, media hora, que estimule o que acelere la evaporación y produce un aumento mayor de los gases del formaldehído y asegura más la esterilización. O bien, bajo la acción de un foco de 100 watts, a lo que son sometidos, ¿no es cierto?, los recipientes plásticos. Eso acelera, ¿no es cierto?, la eliminación de gases de formaldehído.
Ahora, una vez que nosotros tenemos todos los elementos a esterilizar, debemos saber cómo preparamos los distintos elementos para su esterilización. El campo operatorio, los guantes, la vestimenta, la bata o kimono, el instrumental para cirugía general, el instrumental o elementos para ortopedia, el taladro, la sutura de nylon y demás elementos sensibles al calor, son los elementos con los que nosotros debemos trabajar habitualmente en los actos quirúrgicos y por lo tanto son los elementos a esterilizar. Nosotros debemos, digamos, saber cómo preparamos estos elementos para que en el momento de hacer el tendido de los campos operatorios lo hagamos sin romper la esterilidad. Por eso tienen una forma de prepararse estos elementos que debemos conocer. ¿Cómo se preparan el material de tela? Normalmente en los campos operatorios, los campos de las mesas auxiliares de cirugía, etc., se preparan de la siguiente manera. Se hace un primer doblez según el largo mayor y luego se pliega en la manera de un pequeño acordeón. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se lo coloca dentro de los tambores de esterilización. Miren, el tambor de esterilización es importante que ustedes vean cómo está en ese caso. Están recubiertos por dentro por un papel de diario y ese papel evita de que los campos operatorios no entren en contacto con las paredes metálicas del tambor y sufran quizás el deterioro del calor. Eso lo protege muchísimo y permite un largo, digamos, alargar la vida útil del elemento. Por eso es importante que ustedes cuando esterilicen envuelvan por dentro primero digamos, el tambor con un papel de diario. Que ustedes ven de que toma de un color típico también, amarillento, por el paso por la estufa. También es importante saber cómo se dobla una bata o kimono. La bata o kimono es muy importante que ustedes sepan de que debe prepararse de tal manera, incluso lo que se compran el instrumental ya, los elementos de los kimonos para colocarse en forma esterilizada ya, vienen preparados de esa manera y se preparan de tal forma que ayuda o evita, ¿no es cierto?, que pierdan la esterilidad en el momento de que nosotros nos estemos colocando el mismo. Por eso debemos saber cómo se produce, ¿no es cierto?, cómo se produce la preparación para su esterilización. Porque de esa manera nosotros lo vamos a desenvolver en el momento de su colocación y vamos a evitar de que se pierda la esterilidad o se quiebre la esterilidad durante el momento que nos estamos cambiando. Fíjense ustedes que la bata o kimono se pliega envolviendo con la parte, digamos, de tal manera de que la parte externa del kimono queda adentro y la parte interna queda hacia afuera. Se hace un pliegue primero en un sentido y luego se vuelve a repetir según el largo mayor de la bata, se vuelve a hacer un segundo pliegue, de tal manera que ustedes verán de que se forma una estructura alargada de la bata o kimono. Una vez que ustedes lo han doblado por segunda vez según el largo mayor de la bata, de tal forma que, vuelvo a repetir, la parte externa queda cubierto por la parte interna, se lo dobla como un pequeño acordeoncito y se ata en la parte media con los cinturones que se utilizan para atar a la cintura la bata. Y de esa manera se coloca a esterilizar digamos, en el tambor de esterilización. Los guantes de cirugía se esterilizan, ahora es mucho más práctico esterilizarlo en las cámaras, digamos, de plástico, utilizando el formaldehído. Para eso se hace una camita de gasa, debajo se colocan las pastillas de formalina
y luego se colocan los guantes plegados, de a pares, ¿no es cierto?, y plegados hasta que el reborde del guante llegue hasta el inicio del pulgar. De esa manera están un poquito, digamos, se utiliza para, digamos, facilitar ese repliegue, se hace ese repliegue para facilitar la colocación del guante. El instrumental, generalmente cuando se tiene tiempo, se acomoda o se unen por el tipo según el tipo de pinzas, todas las, por ejemplo, las Alice, todas las tijeras de Messenbaum, todas las pinzas de Bacaun, etcétera, etcétera, se los unen con un hilito, de tal manera que eso permite una rápida preparación de la mesa de cirugía. Y luego se coloca en las cajas de cirugía, y es un dato importante atarlo con, digamos, con un hilo de algodón. De esa manera, ¿no es cierto?, no se puede violar en cierta manera una vez que está esterilizado. Y otro detalle, cuando se pasa por la estufa toma un colorcito amarillento, lo que indica que está estufado. Lo que indica que está estufado. Entonces, significa que el material que está dentro está esterilizado. En otra caja se puede preparar, una caja más chica, las agujas. De esa manera se tiene más organizado, ¿no es cierto?, y más fácil de su manejo durante el acto quirúrgico. Y también se prepara un tambor con las gasas que van a ser utilizadas en el campo operatorio, la que se cierra y se esteriliza junto con el resto del instrumental. Cuando se utiliza material traumatológico, muchas veces vamos a tener que preparar cajas especialmente con las pinzas y material de traumatología aparte, que generalmente son un poquito más anchas, más largas que el resto, y que los clavos Steinmann, por superar a veces el tamaño de la caja, se preparan en forma independiente, y eso es importante conocerlo. Cómo se estufa, cómo se trabaja, que es importantísimo. Cómo se prepara un clavo. Un clavo o varios clavos, digamos, se colocan y se envuelven con una hoja de papel de diario y se le da varias vueltas. Los extremos, pero en forma suave, no muy comprimida, de tal manera que digamos que queden libres los clavos dentro del papel, se dan varias vueltas y los extremos se enrollan hacia el centro y se atan con hilo de algodón, los extremos, y te hace una atadura en el medio para que no se desarme digamos, la envoltura de papel. Y de esa manera esos clavos se colocan en forma independiente dentro de la estufa. Y una vez estufado, nosotros podemos colocarlo, salvo en alguna zona húmeda, en cualquier lado que no se contaminen. Luego hay que saber cómo se realiza el desarmado, ¿no es cierto?, que debe hacerlo con alguien que lo ayuda en el acto quirúrgico. También se prepara una cajita especial para uso de digamos, de las mechas, de las clavijas que se van a utilizar en acto quirúrgico, y que se tiene una caja un poco más chica y que permite tener un poco más ordenado el instrumental para poder realizar el acto quirúrgico. Ahí ven ustedes la estufa, que dijimos de que se somete a la acción a 150 grados durante una hora aproximadamente, o 180 grados 45 minutos, y que permite un estufado un estufado importante de los elementos, ¿no es cierto?, que se pasan por la estufa. El taladro muchas veces se lo esteriliza en su propio envase. En este momento ustedes saben de que existen taladros que son inalámbricos y se coloca directamente, como la mayoría de las veces son cirugías programadas, ¿no es cierto?, colocamos el formaldehído 24 horas antes de la cirugía para conservar el taladro, y de esa manera el bobinado, como no son muy frecuentes los actos quirúrgicos de traumatología, se lo pueda esterilizar 24 horas antes del acto quirúrgico. Ahora, si se hace en cirugía traumatológica todos los días, es conveniente que ese taladro viva, ¿no es cierto?, con una pastilla de formalina permanente.
Ahí ven ustedes otro taladro para el cual se preparó una caja especial. Este no es inalámbrico, es el primer taladro que nosotros utilizamos y que se caracteriza porque no es inalámbrico y que muchas veces nos saca de apuros cuando, cuando queda sin pila, sin carga el taladro inalámbrico. Y se prepara una caja de plástico con una pequeña, digamos, camita de gasa y debajo va la pastilla de formalina. Y acá ven otros elementos que se utilizan en cirugía que son muy importantes, como son los elementos de sutura, jeringas, a veces, ¿no es cierto? Esta es la válvula de Heimlich, esta es la pinza de electrocauterio y una sonda Foley, hilos de cirugía, etcétera, que se preparan y se esterilizan en una cámara cerrada. Ahí ven los hilos, muchas veces de todo calibre, que se esterilizan también colocando en un recipiente de plástico a la que se le colocó una pequeña cama digamos, de gases, dentro del cual van colocadas las pastillas de formalina. También hay veces de que se utilizan elementos como, por ejemplo, miren, el precinto. En lo personal yo lo utilizo para la castración de equinos. Me ha dado excelentes resultados y gran rapidez de trabajo. Pero necesitamos de que ese precinto de poliuretano esté totalmente estéril. Esa esterilidad nosotros lo logramos mediante el uso de una pequeña cámara, ¿no es cierto?, de plástico, en donde van independientemente colocados esos precintos que van a ser utilizados en el día de la castración del equino. Una vez que ustedes tienen todos los elementos, digamos, apropiados, esterilizados, ya vamos a encarar el acto quirúrgico. Pero todo acto quirúrgico, por supuesto, que comienza con el examen del paciente, el diagnóstico del paciente y que posteriormente sabemos de que el acto quirúrgico es a posteriori, es el tratamiento definitivo y por lo tanto ya tenemos todo ordenado para realizarlo. Generalmente eso lo hacemos un día antes del acto quirúrgico, es la realización final del paciente y nosotros tomamos como medida fundamental dar los cuidados prequirúrgicos del paciente. Esto es fundamental. Nosotros damos desde el año 1984, después de haber tenido algunos inconvenientes con el manejo de las indicaciones prequirúrgicas, comenzamos a darla a esos cuidados prequirúrgicos hacerlo firmar en forma escrita. En eso nosotros a veces damos lo que nosotros creemos conveniente, como por ejemplo ayuno de 12 horas antes de la cirugía, únicamente suministrar agua, higiene del paciente, en lo posible realizar, si es factible, hacer un baño 24 horas del paciente, porque hay veces que tienen alta carga de ectoparásitos, eliminar con elemento externo todos como dijimos anteriormente, ectoparásitos, pulga, garrapata, etcétera, que indican un estado, digamos, un estado no favorable del paciente con respecto a la higiene. Imagínense que vamos a trabajar nosotros quizás en un acto de una cirugía traumatológica y no podemos tener un paciente con una alta carga de contaminantes. Entonces lo que indicamos es la higiene el día previo de la cirugía. También nosotros indicamos que junto al paciente lleven una manta para envolverlo luego de la cirugía y cualquier otro elemento que facilite el traslado posterior, una caja, una tabla, etcétera, etcétera. Lo de la manta, mire, es muy importante porque ustedes saben de que sometido el paciente a un acto quirúrgico, bajo anestesia general, se alteran los mecanismos de control térmico del paciente y por lo tanto entra en hipotermia. Entonces debemos al paciente cubrirlo con una manta para que supere ese problema de hipotermia que presenta el mismo. Y ustedes saben de que también el paciente ya tiene que partir de la clínica recuperado, pero no lo hace en forma total y a veces hay que trasladarlo
y hay que llevar un elemento para traslado. Hay pacientes que son de gran tamaño, entonces por lo tanto requerirán digamos, una tabla o una camilla para poder llevarlo. En otros pacientes más pequeños, una pequeña cajita, ¿no es cierto?, permite el traslado de los pacientes. Y también indicamos de que si aparece algún síntoma importante, como por ejemplo vómito, diarrea o decaimiento, en cualquier momento posterior a la cirugía, hacerlo notar en forma inmediata al cirujano para tratar de corregirlo. Y también responsabilizamos al paciente, al propietario mejor dicho, al propietario, que el cumplimiento parcial o total de estas indicaciones se exime a la clínica de toda responsabilidad. Esto ponemos porque uno de los problemas graves que nosotros teníamos o que tuvimos, ¿no es cierto?, es por ejemplo que no se respetaba la dieta del paciente. Y a veces transcurrían, mientras estábamos haciendo la cirugía, se desencadenaba un gran vómito. Y uno veía que era una comida de reciente ingestión. Y nosotros habíamos dado una indicación de que no comiera durante las 12 primeras horas, antes era más rigurosa, ¿no es cierto?, eran 24 horas de ayuno. Y decían los propietarios que le daba lástima que no comían el paciente, etcétera, etcétera. Pero los problemas que provocaban durante el acto quirúrgico, como es el vómito dentro del campo operatorio, era realmente grave. Entonces decidimos hacerlo por escrito y de hacer responsable a ese hecho en caso de no cumplieren al mismo propietario. Y más aún con las denuncias que existen en este momento, ¿no es cierto?, por mala praxis. Creo que es conveniente que nosotros estemos suficientemente, digamos, cubiertos. Por lo tanto, nosotros damos una indicación prequirúrgica al propietario y hacemos una copia firmada por el propietario que queda en la clínica. Ahí ven ustedes cómo se hace firmar al propietario, se escribe o se indica la cirugía a la que va a ser sometido el paciente, la día y la hora, y alguna observación que nosotros querramos hacer. Este elemento, digamos, este papel, este documento, vuelvo a repetir, se hace por duplicado y el original lleva al dueño y el duplicado queda, digamos, en la clínica. A partir de ahí comienza el acto operatorio, para lo cual hay que hacer la preparación y la antisepsia del paciente y del cirujano. Este es un acto rutinario que lleva pasos y que esos pasos deben ser cumplidos, digamos, rutinariamente. Si nosotros nos colocamos los guantes y vamos a proceder a colocar al paciente en la camilla para la cirugía, ya rompemos la esterilidad. Es decir, de que eso debemos conocer, debemos saber de que este es un camino rutinario y esa rutina tiene un orden que no se puede romper. Por ese motivo vamos a empezar ese acto rutinario con la preparación de la asepsia y la antisepsia en el paciente. ¿En qué consiste esa preparación del paciente? Primero, tranquilizar al paciente, luego rasurar al paciente, hacer aspirado del paciente, hacer la anestesia y la exposición del área quirúrgica, y luego es el desengrasado de la piel y la antisepsia con alcohol iodado. La tranquilización del paciente se hace en base a los digamos, el método que establece el anestesista, y siempre es interesante hacerlo antes del rasurado porque eso facilita el rasurado. Hay pacientes que son, digamos, están con cierto dolor, son agresivos y no permiten hacer un rasurado fácil. Entonces primero se tranquiliza el paciente y luego que está el paciente tranquilizado se procede a la segunda parte del manejo del paciente, que es el rasurado del mismo. Con referencia al rasurado del mismo, ven ustedes acá una gata que requiere para su digamos, rasurado, sí o sí, ¿no es cierto?, estar tranquilizada. Para lo cual luego se enjabona la zona con un jabón de povidona yodo y luego se procede al rasurado del mismo, ¿no es cierto?, que en este caso especial,
se utiliza, digamos, una hojita de afeitar. Pero en el caso de los perros, el rasurado directamente se realiza con una máquina de rasurar y con una hoja número 40 o 50 que permite un rasurado bien, digamos, al ras, sin hacer la antisepsia de la piel. Directamente se rasura la piel. En el gato hubo que hacer la colocación de la povidona iodo porque el rasurado se hacía con una hojita de afeitar. Luego ustedes verán de que el paciente presenta muchos pelos desprendidos, y más si es un paciente con mucho pelo, para evitar la contaminación en el lazo y que eso se arrastra posteriormente a la camilla de cirugía. Para evitar ese arrastre, es conveniente que en el área de preparación del paciente, sin el área sucia, se realice todo un aspirado del paciente. Ese aspirado permite eliminar todo el desprendimiento de todos los pelos y evita la contaminación posterior en el área quirúrgica. Luego, una vez que nosotros hemos terminado con esta tarea, continuamos con la tarea dentro del quirófano. Esa tarea del quirófano consiste en realizar la anestesia general y exposición del área quirúrgica. Ya el paciente está, digamos, rasurado, ya el paciente está, ¿no es cierto?, anestesiado y se realiza la exposición del área quirúrgica. También es conveniente de que cuando se coloque el paciente en decúbito dorsal, algunos pacientes que son muy delgados no quedan en la posición exacta en decúbito dorsal y digamos, se sitúan hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y para ello se realizan unos sacos con arena que se realizan con material impermeable que muchas veces se lo forra con una bolsita de plástico y se colocan al costado del paciente. Eso trae mucha estabilidad en el paciente. Y algunas veces, ¿no es cierto?, incluso permiten de que el cirujano apoye sus brazos sobre esos sacos de arena. Cuando está realizando alguna tarea ya bastante larga, cansadora, ¿no es cierto?, entonces uno puede apoyar los brazos directamente sobre los sacos de arena. Pero evita la estabilización o permite la estabilización del paciente. También es conveniente, fundamentalmente, yo diría que en todo momento, colocar al paciente sobre una manta eléctrica. Esa manta eléctrica permite mantener la temperatura del paciente. No nos olvidemos de que muchas veces estamos trabajando en días muy fríos, pero si trabajamos en verano lo hacemos bajo el efecto del aire acondicionado. Entonces siempre tenemos la influencia negativa del fresco, por el frío en sí o por el aire acondicionado en épocas de calor. Y el paciente pierde temperatura. Entonces es conveniente colocar una manta térmica sobre la cual descansa el paciente dentro del quirófano. Se colocan ambos sacos en ambos lados del paciente, como ustedes verán ahí, y está en condiciones ya de realizarse la esterilización de la piel que ha sido rasurada y que consiste en la colocación de alcohol, primero para desengrasar la piel y alcohol iodado final para hacer la esterilización final de la piel. ¿Ven? Ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, otro paciente que presenta una particularidad. Si ustedes observan, es un perro chico que se va a hacer una cirugía de cesárea programada, y fíjense que las patitas fueron envueltas con un guantecito de algodón, porque de esa manera, digamos, se evita una pérdida de temperatura por la anestesia a través de los pulpejos. Entonces es una buena medida cubrir los pulpejos digamos, con algodones y fijarlo con papel, digamos, con cinta de papel, para evitar una fuga de calor a través de los pulpejos. Y tienen los sacos de arena a ambos lados y también que está descansando sobre una, digamos, sobre una manta térmica. Son perritos de la raza bulldog francés que, imagínense, que requieren un cuidado especial. También muchas veces, antes del acto quirúrgico, cuando vamos a necesitar o hacer algún acto quirúrgico que implique una gran pérdida de sangre, como puede ser la extirpación de un tumor de vaso, donde existe cierto compromiso ya con, digamos, con el hematócrito del paciente,
También se puede, juntamente con la venoclisis, se puede instaurar digamos, el tratamiento o la transfusión sanguínea, que va a ir acompañando al acto quirúrgico. Eso es elección del cirujano. En mi caso particular es lo que yo prefiero cuando voy a hacer un acto quirúrgico, una cirugía de ese tipo, porque considero de que funciona mejor que hacerlo antes o después de la transfusión de sangre. También acá ven ustedes que estando el paciente anestesiado, se hace el desengrasado de la piel, como ya hemos dicho anteriormente, pero quiero explicarlo un poco más detenidamente, que ese desengrasado de la piel digamos, y antisepsia con alcohol iodado se hace utilizando, en algunos casos como en este, una pinza portagasa y la distribución del alcohol iodado. Esto tiene mucha importancia porque le saca la grasitud de la piel y se hace la esterilización también de la zona. Eso fue reemplazado y siempre, mire, yo soy, digamos, afecto a lo que es práctico, con la utilización de recipientes que, digamos, que emiten un haz digamos que pulverizan, un pulverizador que hace mucho más corto el trabajo, más rápido y más eficiente. Entonces, las tareas de distribución de antisépticos en la piel, el alcohol, la povidona yodo, etcétera, etcétera, en este momento es conveniente hacerlo con estos pulverizadores porque da mucho más rapidez y eficiencia al trabajo. Y yo creo que debemos ser prácticos. No debemos complicarnos tanto la vida, utilizar los elementos que son más eficientes para su realización. Una vez que hemos realizado la antisepsia de la piel, nos queda hacer el trabajo de ya dedicarnos al cirujano. Es decir, de que en ese momento se pone en funcionamiento otra vez el cirujano. Fíjense ustedes que todo es un trabajo rutinario. Todo va concatenado. Todo tiene un orden. En este caso, a partir de ahora, lo que debe hacer el cirujano es lavarse las manos con antisépticos y cepillo, con el barbijo y el gorro colocado. Fíjese el detalle. Y se usa frontoluz, el frontoluz también colocado. Fíjense que ustedes no se pueden lavar las manos y luego de lavado las manos comienzan a colocarse el gorro, el barbijo, el frontoluz. Se pierde la esterilidad de la mano. Entonces lo que primero tienen que hacer es colocarse el barbijo, colocarse el gorro, ¿no es cierto?, el frontoluz, y ahí se lavan las manos. Se seca el lavado se seca la mano con una toalla estéril, se hace la colocación de las batas y luego la colocación de los guantes, que tiene todo un proceso. El lavado de las manos del cirujano con antiséptico y cepillo, con barbijo y gorro colocado, y más el frontoluz, se realiza de tal manera de que ustedes comienzan a distribuir el cepillo con el antiséptico primero en la palma de la mano izquierda, si ustedes quieren, luego pasan la distribución en la palma de la mano del lado derecho, luego van al dorso de la mano izquierda, luego van al dorso de la mano derecha, por último van a los antebrazos izquierdo, antebrazo derecho, y luego se procede al enjuagado de la mano. Siempre hay que hacerlo durante con un minuto aproximadamente, de cepillado, fundamentalmente de las manos, de cada uno de los dedos y en la parte interna de los dedos, fundamentalmente las uñas, para eliminar la mayor carga de parásitos, de bacterias que existen. Acuérdense que ustedes van a eliminar la carga, no van a hacer una eliminación total, pero sí van a disminuir gran cantidad de la carga bacteriana que tienen. Una vez que se procede a realizar el lavado de la mano y del antebrazo, ahí se ve cómo se está lavando. Primero se realiza el enjuague de la mano y después del codo, y se pliegan los codos de tal manera que el agua chorree de la mano al codo, nunca del codo a la mano, porque si eso ocurre estamos contaminando de nuevo la mano.
Una vez que, fíjense cómo el codo está levemente plegado, de tal manera que si tiene que chorrear el agua, lo hace a partir de la mano al codo, pero nunca del codo a la mano. Y se toma el extremo de una toalla, se seca una mano, la mano derecha o izquierda, como en este caso, luego se toma el extremo de la otra mano, del extremo de la otra toalla, se seca la mano derecha y luego se pasa a secarse los antebrazos derecho e izquierdo y se desecha la toalla. En este momento se está utilizando en forma muy práctica, se reemplaza la toalla por los papeles que se utilizan, los papeles, los rollos de papel de cocina, los cuales se esterilizan gran cantidad en un recipiente cerrado con formaldehído y se toman en el momento de realizar el secado de la mano gran cantidad y de esa manera se procede en forma más práctica al secado de las manos. Una vez que ustedes tienen colocado, digamos, lavadas las manos, lo que deben hacerse es colocar la bata. La bata tiene una forma de colocarse. Fíjense cómo se toma la bata por la parte interna, se desata el cordón que lo mantenía atado, se deja caer libremente la bata y se toma por la parte interna de la bata. Una vez que se toma de la parte interna de la bata, comienza a colocarse un brazo, en este caso el derecho, y luego se coloca el otro brazo en el izquierdo. Habitualmente hay alguien que ata los cordones detrás de la bata, pero si no, uno puede atarse tranquilamente, con cierto cuidado, porque es todo estéril. Una vez que está colocada la bata, hay que colocarse los guantes. Los guantes también tienen una técnica de colocado. Primero se toman los guantes, fíjense, a nivel del repliegue del guante, con la mano izquierda, se distribuye talco en ambos generosamente, en ambas manos, y luego se comienza a colocar el guante. El primer guante que se coloca en la mano derecha. Fíjense cómo se coloca el guante, tomando del repulgue, del lugar donde se realiza el reborde del guante, y a partir de ahí se va introduciendo de tal manera de que encajen en los 5 dedos hasta la zona del inicio del pulgar. Como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Se colocó por inicio del pulgar ya. Con esta mano se coloca, la mano derecha, se coloca del reborde del guante y se comienza a introducir en la mano izquierda. Y de esa manera despacito se va enguantando la mano izquierda y el repliegue del guante se vuelve a colocar, se vuelve a doblar de tal manera de que quede por encima del puño del kimono. Esta es una maniobra que cuando se realiza hay que hacerla en forma rápida. Cuando más rápido se realiza, menos posibilidad de contaminación existe. Fíjense cómo se despliega el reborde del guante y que cubre, tomando la parte externa del guante con la mano derecha, de tal manera de desplegarlo sobre el puño del guante del kimono. Hay un concepto básico en esterilidad. Solamente se puede tocar la zona esterilizada con un elemento estéril. Y la zona no esterilizada puede tocarse debe tocarse con una zona no esterilizada. Por lo tanto, acá nosotros vemos de que el guante va a tocarse con la zona estéril que forma la parte externa del guante, va a tocar la parte externa del guante. ¿Me entienden? Es decir, de que como concepto básico, ustedes únicamente deben tocar la parte estéril con otra zona estéril. Una vez que está enguantado el cirujano, volvemos al paciente. A efectos de realizar la antisepsia de la piel con povidona yodo, con una solución con bata y guantes colocados. La colocación del campo operatorio sobre el área quirúrgica del paciente. La colocación del campo en la mesa auxiliar de cirugía.
y luego se procede a ordenar el instrumental sobre la mesa auxiliar de cirugía. Fíjese cómo acá se cuida la asepsia distribuyendo en forma, esto es una foto antigua, ¿no es cierto? Se distribuye con la povidona yodo y una pinza portagasa, digamos, se distribuye el antiséptico. Tiene una forma de distribución también particular. Cuando se utiliza una pinza portagasa, lo que se hace es pasar por la zona digamos, a incidir primeramente. El primer pasado se realiza sobre la zona a incidir y luego se va colocando hacia la periferia. Se desecha esa gasa y se hace un segundo pasaje de la misma manera, haciendo el primer pasaje sobre la zona a incidir y luego sobre la zona periférica. Ahora eso se hace mucho más fácil y más rápido utilizando un pulverizador. Un pulverizador. Una vez que nosotros hemos pulverizado y hemos hecho la antisepsia de la piel, lo que nos queda es la colocación del guante, que se fijan con 4 pinzas de campo, de tal manera que el campo operatorio, mire, debe ser bien amplio, de tal manera que cubra al paciente y que caiga a ambos lados, porque de esa manera no se desitúa mientras se realiza la cirugía. Los campos operatorios muy chicos se desitúan durante el acto quirúrgico y producen, ¿no es cierto?, una pérdida de la esterilidad, digamos, debido a que no tiene suficiente peso y deja áreas estériles o contaminadas, perdón, áreas contaminadas al descubierto, que muchas veces pueden hacer quebrar la esterilidad. Ahí ven ustedes de que inmediatamente después se hace la preparación del campo de la mesa auxiliar de cirugía, se ordena el instrumental dentro de la mesa de cirugía y prácticamente estamos ya como para comenzar el acto quirúrgico. Generalmente, miren, hay momentos en que uno tiene que estar esperando a que se acomoden todos en el acto quirúrgico. Generalmente el cirujano es un poco apurado, pero los buenos cirujanos generalmente esperan de que todo en su alrededor se acomode. Entonces, en ese momento uno tiene que estar en una actitud quieta y no puede estar con los brazos caídos, ni apoyándose en el paciente, ni apoyándose en la mesa, ni nada. Tiene que tomar una posición que los cirujanos le llaman posición de Antón, que consiste en entrecruzar los dedos de la mano derecha con la izquierda, con el brazo flexionado a la altura, ¿no es cierto?, del abdomen del cirujano. En esa posición se considera de que todo está estéril, por lo tanto no hay pérdida de esterilidad por parte del cirujano. Y se hace, vuelvo a repetir, con el brazo flexionado, con las manos entrecruzadas, la mano derecha con la izquierda, a la altura del abdomen, de tal manera que quede a la altura, queda a la altura, ¿no es cierto?, de todo el área estéril, paciente y mesa auxiliar de cirugía. De esa manera se considera que toda esta área, a esta altura, todo está estéril. Entonces no pierde el cirujano ni los ayudantes la esterilidad. Esta posición se llama posición de Antón. Yo siempre digo de que además ese momento utilizo para enviar alguna plegaria y para pedir a Dios que me asista en ese momento. Porque yo le digo que hay muchas que no debemos dejar de lado la ayuda espiritual, que muchas veces es muy importante. Ahí ven, ¿no es cierto?, la posición de Antón, del ayudante y del cirujano, próximo a iniciar el acto quirúrgico. Y fíjense ustedes, acá vemos que se ha hecho una laparotomía exploratoria, una laparotomía para extirpar un vaso. Y fíjense el contacto estrecho que existen de campo operatorio, gasa, instrumental, que es lo que exige una esterilización de los mismos bien profunda para evitar contaminaciones bacterianas. Ahí ven la exposición del órgano, la observación del tumor y la eliminación del vaso. También hay veces que se realizan cirugías, fíjense ustedes que estas cirugías son cirugías menores a nivel del párpado, pero que requieren una maniobra quirúrgica y que fundamentalmente, debido a que se trabaja en espacios reducidos,
A veces en estos casos es importante contar con un frontoluz que cuente con un pequeño aumento para poder realizar puntos en lugares pequeños, puntos de cirugía en lugares pequeños, suturas, ¿no es cierto?, en lugares pequeños. También van a encontrarse ustedes en algunos casos especiales con amputaciones de miembros, en donde probablemente existe una alta carga bacteriana producto de la gangrena o la necrosis del miembro. Entonces lo que debemos hacer es de inmediato tratar de aislar eso para que no contamine ninguna otra parte del organismo. Aislar con elemento estéril para evitar de que haya una contaminación a otros tejidos. También tenemos que tener presente que en algunos actos quirúrgicos de algunas zonas, como la zona perineal, cuando se opera la zona, cualquier, digamos, patología perineal, como pueden ser la eliminación de los sacos anales, las pseudohernias perianales o ruptura del diafragma pélvico, el paciente debe ser colocado en una posición determinada, como en este caso en el famoso tren de Lemberg de 30 grados, en donde existe una elevación del tren posterior a efecto de facilitar la exposición del área, y también en el caso de que se realice la reparación de la ruptura del diafragma pélvico, que cuando se realice la reducción de los órganos, esta posición inclinada hacia adelante facilita la reducción permanente durante el acto quirúrgico de los órganos ectopiados, de tal manera que permite al cirujano trabajar más cómodo. También es importante que cuando se van a hacer cirugía traumatológica, ustedes saben que los elementos más contaminados son los miembros, las patas. Entonces, acá ven ustedes que se puede utilizar una bolsita de género, especialmente preparada para eso, para, digamos, eliminar la zona, y acá se va a hacer un abordaje quirúrgico de un número fracturado y se aísla la zona del miembro con esta bolsita. Esa muchas veces puede ser reemplazado yo ahora reemplazo por una venda Cambridge, que es mucho más práctica y digamos, más fácil de manejar. Se aísla el miembro totalmente para evitar contaminaciones. Muchas veces tenemos que trabajar a veces en el campo y a veces no es mucha, digamos, la excusa que tenemos, que por trabajar en el campo a veces no debemos manejar ciertos conceptos de esterilización, de asepsia y antisepsia quirúrgica. Entonces se colocan, lo mismo en el caso de una hernia umbilical, se coloca un campo operatorio para facilitar o para mantener o para resguardar, digamos, asépticamente la zona quirúrgica. Y miren, siempre yo pongo esta foto porque, digamos, yo sé que es de mucha utilidad porque hay muchos interesados, alumnos, en conocer la castración del equino, pero mi interés es dejar, digamos, como concepto el hecho de que el equino es un animal sumamente delicado, muy exigente en el manejo de la asepsia y la antisepsia quirúrgica, y eso queda traducido en una simple cirugía como es la castración del equino, que requiere muchas veces un manejo aséptico de la zona, y más cuando se utiliza para la castración los precintos. Los precintos deben estar estériles. Además de manejarse, ¿no es cierto?, todo el aspecto de instrumental, digamos, como así también todos los preceptos prequirúrgicos, como por ejemplo colocación de antibióticos, vacunación de tétano, etcétera, etcétera. Pero requiere fundamentalmente, en lo que la patología quirúrgica representa, digamos, la esterilización del elemento que se utiliza para ligar la arteria pampiniforme del equino, y se utiliza en ese sentido, ¿no es cierto?, los precintos actualmente, o yo uso por practicidad, y deben estar estériles. Fíjense cómo se los coloca y cómo están en contacto directo con un área íntima del tejido, ¿no es cierto? Y luego se corta el exceso, se elimina, y de esa manera nosotros logramos luego un buen resultado, siempre y cuando no dejemos de lado la asepsia y la antisepsia quirúrgica. Miren, siempre nosotros, ustedes dirán, los profesores no tienen problemas. Miren, nosotros somos como cualquiera y los problemas tengamos. Y aquel que no lo sepa admitir está cayendo en un grave error. Y yo en eso no quiero caer.
porque sabe que yo tengo los mismos problemas que cualquiera. En este caso particular, yo siempre muestro algún error. No trato de mostrar todo porque si no estaríamos todo el día, pero trato de mostrar algunos para que ustedes sepan de que los problemas existen cuando uno hace cirugía. Y sabe que alguien una vez me dijo que el único que no tiene problema es aquel que no hace nada. Y es la verdad. En este caso particular, miren, me tocó hacer una castración, simple castración, que decidí hacerla en este perro preescrotal. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que posteriormente se produjo una hemorragia que desarrolló una equimosis. Estos perros que son mestizos de caniche o que son caniches son muy propensos a tener estas equimosis. A veces de una inyección se producen las equimosis. Y yo tuve semejante equimosis. Imagínense ustedes lo que pasó con los propietarios cuando vieron que ocurrió esto. Yo sé que no se acordaron bien de mí, pero yo cometí un error, dos errores, yo cometí un error, que fue no poner en conocimiento de que esto podría suceder. Yo tomé todas las precauciones del caso para que se realicen la sutura de los vasos que se habían seccionado, que imagínense que la más importante es el pecho pompiniforme una castración preescrotal, pero indudablemente cabrían algunas arteritas laterales que en el momento de hacer hacer la sutura no existían, no sangrando, no había sangrado. La cuestión es que a las 24 horas se presenta este caso y bueno, son momentos difíciles en los que uno tiene que afrontar y hablar con claridad. Porque después de esto, cuando uno le explica, la evolución va a ser favorable y van a devolver en cierta manera la credibilidad a ustedes otra vez. Entonces, cuando hicimos con el dueño, le expliqué lo que pasó, que se produjo una equimosis probablemente por un derrame de vaso pequeño, que son lesiones que si bien son muy espectaculares en la imagen, son lesiones que, desde el punto de vista traumatológico de primer grado, que no entrañan, digamos, mucho riesgo. Y que eso tardaría aproximadamente 2 semanas, 3 semanas en reabsorberse y que no quedaría ninguna secuela. Bueno, entonces los propietarios, después que hablaron, se tranquilizaron un poco. Seguimos controlando porque cuando ocurren estas cosas, o cuando operan pacientes que están muy delicados, lo mejor que hay que hacer es seguir el proceso muy digamos, estrechamente. En lo posible hay que tener contacto todos los días, los primeros días, con el propietario, con el paciente, con el perrito, para ver, digamos, cómo evoluciona y poder solucionar los problemas cuando ellos se presentan. Hemos hecho eso y bueno, en 3 semanas se produjo la evolución favorable y así quedó. Pero el dolor de cabeza ya pasó y bueno, lo importante es afrontarlo. Y que vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Y ahí no le importa si es profesor, no es profesor, si es veterinario nuevo, si es veterinario, los problemas existen. Y vuelvo a repetirle, el único que no tiene problemas es aquel que no hace nada. El único problema que a veces esa gente son las más criticonas. Pero bueno, vuelvo a repetir, es importante trabajar con seriedad, con conocimiento y afrontar los problemas cuando los mismos existen. No se asusten, afronten los problemas. Y eso luego le va a dar muy buenos resultados. En el postquirúrgico, terminada la cirugía, el paciente debe cuidarse fundamentalmente de la hipotermia. Por ese motivo debe cubrirse correctamente bien el paciente con una manta térmica en su momento hasta que comience la recuperación y con la manta que el propietario, ustedes pidieron al propietario. Algunos llevan hasta su cuchita, ¿no es cierto?, donde se encuentra el paciente está más, digamos, protegido, más contenido,
Recuerden que estamos tratando seres vivos y que ellos sienten. Por favor, eso quiero que ustedes sepan entender. Ellos sienten, ellos se dan cuenta de todo, y lo que nos exigen a nosotros, que seamos responsables en el manejo del dolor y en el manejo de ellos. Cuando digo en el manejo de ellos, es manejarlo con un cierto cariño, con una caricia, no agarrarlo y tirándolo adentro de una jaula y dejándolo fríamente en ese lugar. Yo creo que no cuesta nada darle una caricia a un perro, hablarle. Ellos sienten también. Y nosotros estudiamos para atenderlo. Entonces, nos debemos al paciente. Miren, ven otro paciente. En este caso particular, nosotros hemos colocado en una jaula de oxígeno, digamos, en una pequeña incubadora de oxígeno, que es un recipiente grande de plástico, al que se le hizo un pequeño orificio y donde le hacíamos la descarga de oxígeno del paciente, porque era un paciente bastante delicado y queríamos, digamos, de todos modos cubrirnos de la hipotermia. Colocar siempre en esos lugares, fíjense ustedes, es una especie de incubadora donde es un recipiente grande de plástico al que, vuelvo a repetir, se le hizo un orificio y se coloca oxígeno, y siempre deben tener, ¿no es cierto?, en lo posible, un termómetro en el interior para poder ir viendo en forma objetiva cuál es la temperatura del lugar. Son todas medidas que se pueden tomar, que no cuestan caro y que son muy favorables. Una vez que se termina la cirugía y pronto al retiro del paciente de la clínica, nosotros hacemos firmar también un postquirúrgico. El postquirúrgico se refiere fundamentalmente a algunos detalles que pueden surgir luego de la cirugía, como por ejemplo, miren, anteriormente cuando las recuperaciones, cuando las anestesias no se realizaban con anestesia inhalatoria, la recuperación era más lenta. Entonces el paciente se recuperaba con ladridos, vocalizando, y eso preocupaba al propietario. En este momento los pacientes están saliendo de la clínica, muy recuperados en todas las clínicas, porque se utiliza anestesia inhalatoria, entonces la vocalización pasó a un segundo plano, ya prácticamente no se lo utiliza. Pero en este caso, nosotros seguimos aconsejando de que si muchas veces el paciente se encuentra con ladridos, cuando se está recuperando la anestesia, es normal, y ese tiempo de excitación que presenta es variable dependiendo de cada paciente. Acá viene lo más importante: colocar al paciente en lugar con temperatura adecuada a la época del año. Evitar corrientes de aire, en invierno taparlo con una manta. En verano evitar golpes de calor y la acción del sol en forma directa. Y colocarlo en un lugar en donde va a ser controlado por lo menos esa primera noche de recuperación del paciente. Porque a mí me ha tocado algunas situaciones en donde el paciente se lo coloca en un galpón retirado de la casa y el otro día van a ver si está vivo o no. Ese no es un acto responsable. Entonces eso se charla con el propietario, se pregunta dónde va a ir, cómo lo van a controlar, porque si no su trabajo puede resultar un desastre, digamos, ¿por qué? Por falta de cuidado del propietario. Acomodar al paciente directamente en el piso, sobre una manta, colchoneta, papeles de diario, etcétera, etcétera. En ningún caso ubicarlo en una cama, en una mesa o en un sillón, porque se puede caer, el paciente está débil todavía. ¿Me entienden? Entonces no se lo puede colocar en cualquier lugar. Evitar dentro de la habitación elementos que puedan traumatizar al paciente. Imagínense que algún elemento puede provocar un traumatismo en los ojos cuando se está movilizando, porque existen elementos que pueden tener a lo mejor alguna saliencia o algo que puede provocar daño al paciente. El agua
es conveniente darlo luego que salió en forma total de la anestesia. Hay que iniciar administrando poca cantidad. Eso es importante que ellos, ¿no es cierto?, entiendan que el paciente debe ingerir pequeñas cantidades de agua, indicándolo el veterinario en base al tamaño del mismo. También debemos hablar de la alimentación. En pacientes que fueron operados de cualquier afección que no sea la digestiva, comenzar la alimentación con la mitad de la ración diaria habitual a las 18 o 24 horas posteriores de la cirugía, hasta las 72 en que se alimentará en forma habitual. Esa es la indicación que yo personalmente lo hago. Esto está perfectible, eso lo modifican, eso lo manejan ustedes de acuerdo a su criterio, a sus conocimientos. Yo lo único que le explico es que se dice o recomiendo dar la misma comida que venía comiendo, porque en algunos casos hay veces que los perros no comen alimento balanceado y se le comienza a dar alimento balanceado luego de terminado la cirugía. ¿Por qué? Porque le quieren dar una atención adecuada, o se le ocurre cambiar la marca del alimento balanceado sobre la marcha ahí, ¿no es cierto?, y le dan, y le va a traer trastornos digestivos, complicaciones digestivas al paciente que indudablemente no van a ser favorables para una buena evolución del mismo. Entonces eso vamos a tratar de evitarlo. Eso vamos a evitar. También tenemos que indicar qué hacer con la herida. La herida deberá limpiarse 2 o 3 veces al día con agua oxigenada de 10 volúmenes. Únicamente. Yo personalmente evito el uso de curavicheras. El curavichera, su nombre lo dice todo, es curavichera. Si no hay bichera, ¿para qué? Lo único que hace un curavichera en una herida nueva es retardar la cicatrización. Porque así como mata las células somáticas del parásito, está matando la célula somática del paciente. Por ese motivo, yo no aconsejo. También el paciente siempre debe ser controlado a las 24 horas posteriores a la cirugía, salvo en casos excepcionales. Muchas veces se manejan por vía telefónica, pero el paciente siempre debe, el veterinario debe conocer qué ocurrió con el paciente 12 o 24 horas posteriores a la cirugía. Eso es fundamental. También debemos decir al propietario que los puntos se deben sacar dentro de 7 a 10 días posteriores a la cirugía. Y también cuando hacemos osteosíntesis, indicamos ya al propietario de antemano que ese clavo o ese, material ortopédico que se colocó al paciente para reparar una fractura, debe ser removido en un tiempo que el cirujano crea conveniente. Pero este es el momento que debemos avisarle al propietario eso y debemos hacerlo por escrito. Porque hay veces de que uno hace una cirugía y los pacientes se van y nunca más regresan. Y a lo mejor, quedan con una claudicación producto de la presencia del elemento traumatológico que uno colocó para reparar esa herida. Un clavo, un tornillo, etc. Y quizás eliminándolo le devolvemos todas la movilidad y el dolor al paciente, le evitemos el dolor al paciente. Entonces es conveniente de que nosotros la charlemos con el propietario en ese momento de la remoción de todo agente de osteosíntesis que haya colocado para reparar una fractura en un tiempo prudencial, que en base a radiografía y demás vamos a saber en qué momento extraerlo. También decimos al propietario que ante la aparición de cualquier síntoma, vómito, diarrea, etcétera, etcétera, informe al veterinario en forma rápida para poder, controlar rápidamente al mismo. Señor propietario, el incumplimiento de todo tipo de total o parcial de estas indicaciones es responsabilidad del propietario y exime a la clínica de toda responsabilidad.
Miren, también tenemos que tener presente algo. Nosotros a veces nos presentan, como en este caso, un paciente de 18 años con un tumor, en un tumor en el miembro anterior derecho. Fíjense el tamaño del tumor. Ya provocaba una molestia mecánica. ¿Y qué ocurre a veces? A veces decimos, uy, la edad de 18 años, déjele nomás, que vaya. No, yo creo que el paciente geronte necesita que sea tratado convenientemente, bajo ciertas condiciones. A nosotros nos presentan este perro, que al ver, vemos que es un perro viejito, pero las condiciones son excelentes. Y vamos a dejar de que viva 2, 3 años padeciendo ese tumor. Yo creo que no vale la pena. ¿Por qué lo vamos a condenar al paciente? Si yo no estoy en condiciones de examinar al paciente, derivémoslo a alguien que es capaz de hacerlo. De molestarse un poquito más que uno para poder estudiarlo al paciente. Entonces lo que yo siempre sugiero, que a pesar de tener a veces pacientes de edad avanzada, no hay que descartarlo, ni de privarle de una calidad de vida posterior que puede darse a través de una cirugía. Entonces, con estos pacientes, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un estudio bioquímico de la sangre, evaluamos, hacemos un perfil renal, un perfil hepático, un perfil hematológico, y en este caso particular esta paciente presentaba datos sorprendentes de muy buen estado. Continuamos con los mismos y comenzamos a hacer un estudio electrocardiográfico. Y nos indica la cardióloga de que existen, digamos, riesgo mínimo quirúrgico para su intervención. Es decir, de que existe un riesgo quirúrgico moderado propio por la edad. Con esos estudios realizamos el acto quirúrgico. Hemos obtenido una gran respuesta porque los perros gerontes, cuando están en buen estado, responden notablemente a los actos quirúrgicos. Hemos extraído el tumor, fíjense ustedes, se mandó a hacer histopatología y dio como resultado un hemangiopericitoma. Se controló permanentemente y a los 18 días se les extrajo los puntos y de esa manera se les dio calidad de vida en los últimos años. Nosotros siempre tenemos referentes o debemos tener referentes en la vida. En mi caso particular, uno de ellos es el doctor René Favaloro. ¿Y sabe qué decía él? El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Así que lo que hacemos cirugía, tenemos que saber de que vamos a estar muchas veces conviviendo con ella. Lo que debemos hacer es que, como decía el doctor Tomás Wheeler, debemos cargar en nuestras alforjas de la espalda la menor cantidad de muertos posible. Y si es posible, nosotros tenemos que disminuirle esa pesada carga a los alumnos, transmitiéndole nuestra experiencia. Y eso es lo que uno pretende hacer. Y esto viene a consideración de un caso especial. En este caso, ustedes verán, este paciente presenta en la zona nasal un pequeño tumor, el que fue estudiado citológicamente, presentando el tumor células compatibles con un mastocitoma y que requería el tratamiento quirúrgico. Generalmente los mastocitomas requieren un tratamiento quirúrgico con una gran, un amplio margen de seguridad quirúrgica que muchas veces no la tenemos. Pero no obstante eso, hicimos lo que pudimos. Se hizo un estudio completo del análisis de sangre, los perfiles renal, hepático y hematológico.
También se hizo un estudio electrocardiográfico, como hacemos siempre con los pacientes, donde informaba la cardióloga que había un riesgo quirúrgico mínimo. Antes del acto quirúrgico se hizo el tiempo de sangría. Sabemos de que una de las consecuencias de los mastocitomas es la alteración de la sangría. Y ese tiempo de sangría dio normal, ¿no es cierto? Prequirúrgicamente se aplicó por vía endovenosa difenidramina. Ustedes saben de que el tumor, los mastocitomas, están cargadas de células cebadas que tienen sustancias, digamos, vasoactivas, como la histamina, y que requieren muchas veces ser neutralizadas con un antihistamínico que generalmente se le da antes de la cirugía. Terminada la cirugía, se trató de cubrir todo desarrollo, digamos, de una posterior alergia, proceso alérgico, con la aplicación de una dexametasona endovenosa. Se extrajo el tumor, se hizo la sutura, quedó medianamente bien, estéticamente bien, pero ¿qué pasó? A las 12 de la noche se produce la muerte del paciente. Eso es muchas veces la respuesta que tenemos, a pesar de haber realizado todas las maniobras que creímos convenientes. Por eso le digo lo que decía el doctor René Favaloro, que la muerte es una compañera inseparable del cirujano. En ese sentido, siempre nosotros tenemos que tener digamos, o pensar en una paz interior que muchas veces nos dan nuestros protectores. En ese sentido, yo siempre tengo en el quirófano, ¿no es cierto?, un protector que es a San Roque, y también, digamos, la presencia de otros, digamos, otras personajes que nos dan cierta confianza en la fe de uno, fundamentalmente Cristo, Dios. Yo no soy, digamos, un católico empedernido, pero sí soy muy respetuoso de las religiones, de los dioses, ¿no es cierto?, que siempre creo que nos traen una paz interior que es importante. Para finalizar, este trabajo de asepsia y antisepsia se fundamentó en una pequeña estadística que se realizaron entre los años 86 y 88, en donde se realizaron 186 cirugías con este modelo de asepsia y antisepsia quirúrgica, en donde figuran mastectomía. En ese momento se extirpaba el tumor de Estique, se han realizado cesárea o arectomía, ovariohisterectomía, otomías parciales, bilaterales. En ese momento se hacían cortes, las otomías parciales que ahora se dejaron de realizar, yo no lo realizo más por una cuestión ética, correcciones de pseudohernias perianales, amputación de miembros, cirugía en tendones, otohematoma, osteosíntesis. Y fundamentalmente, formamos parte de un equipo de trabajo que lideraba el doctor Copo, conjuntamente con el doctor Pochón, que lamentablemente en este momento ya no nos acompaña más, en donde habíamos realizado experimentalmente 16 cirugías experimentales de infarto de miocardio por ligadura de la arteria coronaria derecha. De los 16 pacientes que fueron intervenidos, ninguno sufrió una complicación bacteriana postquirúrgica.
digamos, y vuelvo a repetir, se utilizó el esquema de asepsia y antisepsia que acabamos de ver. Esto me motivó a mí que hoy y hace bastantes años yo realice, ¿no es cierto?, la exposición del manejo de la asepsia y la antisepsia, lo que ustedes pueden cambiar en base a su conocimiento y hacer las modificaciones que ustedes quieran, siempre y cuando sean realizadas con, digamos, con raciocinio. Y me ha sido muy útil a tal punto que yo tampoco recuerdo que se me ha producido una infección posterior en la cirugía que hemos realizado posterior a esta. Como reflexión final, yo les puedo decir a ustedes que el objetivo fundamental en el manejo de la asepsia y antisepsia quirúrgica es de obtener buenos resultados. Y ustedes me dirán, sí, es fácil eso. Sí, obtener buenos resultados creo que es lo que uno pretende. Pero ¿saben qué? Para obtener buenos resultados, o los buenos resultados se obtienen haciendo bien las cosas. Fin.